El Domingo de Resurrección es un día que asociamos con la gloria y la esperanza. Es el día en que el silencio del luto se rompe con campanas alegres y la oscuridad da paso a la luz de una promesa renovada. Las iglesias se visten de blanco, las familias se reúnen y en el aire se respira un triunfo sobre la muerte. Pero, ¿qué pasa en la quietud de la noche que sigue? Cuando el incienso se ha disipado y el eco de los aleluyas se ha perdido en el viento, hay historias que prefieren quedarse en las sombras. Relatos de velorios y cementerios que ocurrieron en esta fecha sagrada y que sus testigos juraron nunca revelar. Son crónicas nacidas en esa frontera delgadísima que existe entre la vida y la muerte. Ese instante en que la vida celebra su victoria, pero la muerte todavía no ha cedido su territorio. Se dice que en la noche de Pascua, el velo que separa los mundos es casi inexistente, y que aquellos que partieron recientemente, o los que se niegan a irse, encuentran una puerta entreabierta. Son historias de susurros en capillas vacías, de presencias no invitadas al funeral, y de promesas que ni siquiera la tumba pudo borrar. Relatos prohibidos, no por blasfemos, sino por un terror tan hondo que podría quebrar la fe más sólida. Hoy, aquí, en la penumbra que nos une, vamos a romper ese silencio. Estas son las historias de Domingo de Resurrección que no debieron contarse. Historia 1. El último rosario, nuestra primera historia, nos llega de un pequeño pueblo en las montañas, enviada por un hombre llamado Julián. Durante años, se guardó lo que vio en el velorio de su abuela, un suceso que comenzó en la noche del sábado de gloria y tuvo su espantoso final en las primeras horas del Domingo de Resurrección. Él nos cuenta que, durante el velorio, descubrió que no todos los presentes habían ido a dar el pésame. Algunos, al parecer, habían venido a llevársela. El relato de Julián comienza así. Mi abuela, Inés, era la matriarca de la familia y el pilar de nuestra comunidad, una mujer de fe inquebrantable, siempre con las manos ocupadas, ya fuera tejiendo, cocinando o rezando su rosario. Murió un Jueves Santo, tranquilamente, mientras dormía. Aunque ya era mayor y de cierta forma lo esperábamos, la noticia cubrió la Semana Santa con un manto de luto. El velorio se hizo en su propia casa, una casona antigua de adobes, como era costumbre. El ataúd abierto quedó en la sala principal, rodeado de 4 cirios enormes y tantas flores blancas que su aroma dulce y penetrante lo impregnaba todo. El sábado de gloria pasó en una calma pesada. Familiares y vecinos iban y venían, ofreciendo condolencias. Yo, con apenas 19 años, sentía que era mi deber mantener todo en orden. Mi padre estaba tan abatido que apenas podía hablar, así que yo recibía a la gente y me aseguraba de que el café nunca faltara. Fue cerca de la medianoche cuando los vi por primera vez. Eran 3 figuras, 2 hombres y una mujer. Entraron en silencio, sin saludar a nadie, y se sentaron en la última fila de sillas, en el rincón más oscuro. Su aspecto era extraño, como de otra época. Vestían ropas oscuras y pesadas, y sus rostros eran pálidos, casi de cera. Nadie pareció hacerles caso. En un velorio de pueblo siempre hay caras que no reconoces. Supuse que eran parientes lejanos o algo así. Pero algo en ellos me inquietaba. No hablaban, no lloraban, ni siquiera miraban el ataúd. Sus ojos, fijos y oscuros, recorrían la habitación con una lentitud de depredador, deteniéndose en los rostros de los presentes, uno por uno. Sentí un escalofrío. Parecía que estaban contándonos. Pasaron las horas. La mayoría de los vecinos se fue. Quedábamos solo la familia cercana y ellos, los 3 extraños, inmóviles en su rincón. El silencio se hizo más denso. Fue entonces cuando mi tía, una mujer muy devota, anunció que era hora de rezar el último rosario antes de la misa de gallo. Mientras mi tía comenzaba el rezo, noté un cambio en los 3 visitantes. Se irguieron en sus asientos. La mujer, alta y huesuda, con un velo negro que le cubría parte del rostro,
Empezó a susurrar. No eran las palabras de la oración. Era un murmullo siseante, discordante, que se colaba entre los avemarías como un viento helado. Los dos hombres a su lado la imitaron. No movían los labios, pero el sonido estaba ahí, un zumbido bajo y gutural que parecía hacer vibrar el aire. Me levanté con la excusa de servir más café y caminé despacio, tratando de oír. Lo que escuché me heló la sangre. No era español, ni ninguna lengua que conociera. Eran nombres, susurraban nombres, y entre ellos oí claramente el de mi abuela. Inés, Inés. Pero luego, otros nombres. Nombres de gente del pueblo que había muerto en los últimos años. Como si estuvieran pasando lista. El ambiente se volvió opresivo. El aroma de las flores ahora era empalagoso, casi nauseabundo. Las llamas de los cirios comenzaron a temblar y a danzar, proyectando sombras grotescas en las paredes. Mi padre se frotó los brazos, como si sintiera un frío repentino. Y entonces, justo cuando mi tía decía, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte», los tres extraños se pusieron de pie, todos, al mismo tiempo. El movimiento fue tan coordinado, tan antinatural que todos nos callamos. El rosario se detuvo. Todas las miradas se clavaron en ellos. Avanzaron lentamente, sin hacer un solo ruido. No iban hacia la salida. Caminaban directo hacia el ataúd de mi abuela. Mi padre se interpuso. «¿Se les ofrece algo?», preguntó, con la voz temblorosa pero firme. El hombre del medio levantó la cabeza. No tenía ojos. En sus cuencas solo había dos pozos de oscuridad. Abrió la boca y no salió ningún sonido, pero sentí una voz en mi cabeza, una voz fría y polvorienta. «Solo venimos por lo que es nuestro». El pánico estalló. Mi tía soltó un grito ahogado. Detrás del hombre sin ojos, la mujer del velo sonrió, una línea negra y sin labios. Se acercaron al féretro. Yo estaba paralizado de terror. Vi cómo la mujer extendía una mano con dedos como garras hacia el rostro de mi abuela. Pero justo en ese instante, desde la plaza del pueblo, sonó la primera campanada de la medianoche, el repique que anunciaba el inicio del domingo de resurrección. La campana sonó 1, 2, 3 veces, y con cada tañido, algo increíble pasaba. Las figuras se retorcían. Soltaban un gemido bajo, como de metal oxidado. La mujer retiró su mano como si el aire alrededor de mi abuela quemara. La luz de las velas, que casi se había apagado, volvió a brillar con fuerza, inundando la sala de un fulgor dorado. Con la 12ª campanada, las tres figuras parecieron disolverse. No corrieron, no se desvanecieron. Simplemente se deshicieron, como si fueran de ceniza y un viento los hubiera soplado. En su lugar, solo quedó un poco de polvo oscuro en el suelo y un olor a tierra húmeda y a olvido. Nos quedamos en silencio, temblando, mirando el espacio vacío. Afuera, las campanas ahora repicaban con alegría. Mi tía, con lágrimas en el rostro, reanudó el rosario donde lo dejó, su voz ahora un susurro tembloroso. Amén. Nunca hablamos de ello. ¿Cómo explicarlo? Que 3 seres de pesadilla habían intentado llevarse el alma de mi abuela y que solo las campanas de Pascua los ahuyentaron. Al día siguiente, durante el entierro, el sol brillaba con fuerza. Todo parecía normal, pero yo sabía, y mi familia también, que habíamos presenciado una batalla silenciosa entre la fe y el horror. Desde esa noche, para mí, el domingo de resurrección no es solo un día de gloria. Es un recordatorio de que en las horas más sagradas las sombras más antiguas se atreven a caminar entre nosotros. Hay presencias que se niegan a aceptar el descanso eterno, que vagan esperando un momento de debilidad en la noche más sagrada. La familia de Julián encontró protección en la fe, pero otros no tienen tanta suerte. Si estas historias te están atrapando, suscríbete y activa la campana para no perderte las crónicas que aguardan en la oscuridad. Ahora, dejemos la precaria calidez de ese hogar y adentrémonos en un cementerio bañado por la luna de Pascua.
Nuestra siguiente historia nos lleva a un camposanto donde una promesa rota tuvo consecuencias eternas. Historia 2. Lo que la Tierra reclama a esta experiencia fue compartida anónimamente por un hombre que, en su juventud, cometió el error de desafiar las leyendas locales. Él y sus amigos creían que las supersticiones eran solo cuentos, hasta que una noche de domingo de resurrección, descubrieron que hay pactos que la Tierra no olvida. Su relato es un testamento del terror que nace de la arrogancia. En las afueras de mi ciudad, hay un cementerio muy antiguo, el Panteón de los Olvidados. No es el cementerio principal, es un lugar pequeño y descuidado. La leyenda del pueblo siempre advirtió sobre ese lugar, sobre todo en Semana Santa. Los viejos decían que el terreno había sido robado a sus dueños originales. Antes de morir, la matriarca de la familia lanzó una maldición. La tierra nunca daría paz a los muertos que no fueran de su sangre y, una vez al año, en la noche que los cristianos celebraban la vida, la tierra reclamaría una ofrenda. Por eso en la noche del domingo de resurrección, nadie se acercaba al panteón. Cuando teníamos 16 años, mi grupo de amigos, Carlos, Sofía, Miguel y yo, éramos la encarnación de la estupidez adolescente. Nos creíamos invencibles, y las leyendas del pueblo nos daban risa. Esa Semana Santa, decidimos nuestro gran acto de rebeldía: entrar al panteón prohibido en la noche del domingo de resurrección. Llegamos poco después de la medianoche. La luna llena de Pascua era enorme, bañando las lápidas torcidas con una luz fantasmal. Saltar la barda de piedra fue fácil. Una vez dentro, todo cambió. El ruido de la ciudad desapareció. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Ven? Nada. Solo un montón de rocas viejas, dijo Carlos, con una fanfarronería que no ocultaba su nerviosismo. Para probar su punto, le dio una patada a una pequeña cruz de piedra. La cruz se partió en dos con un sonido seco que resonó en todo el lugar. Sofía lo regañó. No hagas eso, es una falta de respeto. Pero justo después, un viento helado se levantó de la nada, trayendo un olor profundo y húmedo a tierra recién removida. Empezamos a caminar entre las tumbas con nuestras linternas. Muchas estaban hundidas, como si el suelo se las estuviera tragando. Miguel, el más asustadizo, susurró: «Oigan, ¿no sienten como que el suelo está vibrando?» Al principio lo ignoré, pero luego yo también lo sentí. Una vibración sutil, constante, que subía por las suelas de mis zapatos como si estuviéramos de pie sobre la piel de un animal enorme. Fue entonces cuando oímos el primer crujido. Venía de la tumba que Carlos había profanado. Alumbramos hacia allá. La tierra alrededor de la base se estaba moviendo. Pequeños terrones rodaban hacia abajo, como si algo empujara desde adentro. «Vámonos de aquí», dijo Sofía, con un hilo de voz. Pero estábamos congelados, viendo el horror. De la tierra removida brotó algo. No era una mano esquelética, era una raíz gruesa y negra como un dedo artrítico, que se retorció en el aire antes de volver a hundirse. El pánico nos golpeó. Empezamos a correr hacia la barda, pero el suelo ya no era firme. Se sentía blando y fangoso, y mis pies se hundían a cada paso. Escuché un grito detrás de mí. Era Carlos. Se había tropezado. Cuando me di la vuelta, lo vi luchando por levantarse. «No me puedo mover, algo me tiene», gritaba. Alumbramos hacia sus piernas. Del suelo, alrededor de sus tobillos, habían brotado decenas de esas raíces negras. Se habían enroscado en sus pantalones, sujetándolo con una fuerza imposible. Parecían venas negras que tiraban de él hacia abajo. Miguel y yo intentamos ayudarlo, pero era inútil. Las raíces se apretaban más. Carlos gritaba: «¡Me está hundiendo! ¡La tierra me está hundiendo!». Era verdad. El suelo a su alrededor se había vuelto un pozo de lodo oscuro que lo absorbía lentamente. Ya estaba hundido hasta las rodillas. Sofía lloraba histéricamente. De otras tumbas empezaron a emerger más raíces, retorciéndose en el aire,
buscando a su próxima presa. «Tenemos que irnos o nos atrapará a todos», gritó Miguel, tirando de mi brazo. La decisión más cobarde de mi vida fue soltar a Carlos. Su rostro, iluminado por mi linterna, era una máscara de súplica y traición. «No me dejen, por favor». Corrimos sin mirar atrás, mientras los gritos de Carlos se hacían más ahogados, hasta que fueron reemplazados por un sonido horrible, un sonido húmedo, de succión. Logramos saltar la barda y no paramos hasta llegar a las luces de la ciudad. Nunca volvimos a ver a Carlos. A la mañana siguiente la policía organizó una búsqueda. Entraron al cementerio pero no encontraron nada. Ni a Carlos, ni sus huellas, ni siquiera la cruz rota. El suelo estaba seco y compacto. Su caso se cerró como una fuga de adolescente. Nosotros tres nunca contamos la verdad. ¿Quién nos iba a creer? Juramos guardar el secreto, un juramento que nos ha atormentado cada día. A veces en mis pesadillas todavía escucho sus gritos, mientras la tierra maldita lo reclamaba, cumpliendo con la ofrenda que la leyenda exigía. Algunas almas no buscan asustar, sino advertir, pero hay otras que se aferran a este mundo con una desesperación que congela la sangre. La historia que sigue fue enviada por una mujer que trabajó en una funeraria durante más de 20 años. Ella aprendió que el domingo de resurrección trae una energía única, sobre todo cuando el difunto se niega a aceptar su propia partida. Historia 3. La vigilia del sacristán Marta nos escribe y su relato no es de monstruos, sino de un horror quieto, psicológico, que se instaló en su lugar de trabajo durante un domingo de Pascua. Como preparadora de cuerpos, Marta creía haberlo visto todo. Pero la vigilia del viejo sacristán le enseñó que hay una diferencia entre un cuerpo sin vida y un cuerpo vacío. Esta es la experiencia de Marta. Trabajé 22 años en la funeraria La Paz Eterna. Es un oficio que te curte. Aprendes a ver los cuerpos como recipientes que han sido dejados atrás. Los tratas con respeto, pero te desapegas. Para mí, un difunto era solo eso, hasta que llegó don Anselmo. Don Anselmo era el sacristán de la catedral, un hombrecillo delgado que había dedicado su vida entera a la iglesia. Murió un Viernes Santo, a los 94 años, de un infarto mientras limpiaba el altar mayor. Su cuerpo nos llegó el sábado de gloria. Mi tarea era prepararlo para la vigilia de esa noche y la misa del domingo de resurrección en la catedral. Desde el principio, todo fue extraño con él. Su cuerpo estaba flexible. Sus miembros se movían con una facilidad inusual, casi como si durmiera. Lo atribuí a su edad y delgadez. Lo vestí con una túnica blanca y puse entre sus manos un crucifijo de madera que nunca soltaba. Mientras trabajaba, una sensación de pesadez llenó la sala. Y el olor. A pesar de los desinfectantes, un aroma inconfundible llenó la habitación. Cera de vela e incienso rancio, el olor de una sacristía antigua. El olor parecía emanar del propio cuerpo de don Anselmo. Lo colocamos en el ataúd y lo llevamos a la capilla de velación. Decidí quedarme esa noche para asegurar que todo estuviera perfecto. Me senté en una oficina contigua, desde donde podía observar por una ventana. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando solo quedaban un par de monjas ancianas rezando, escuché un sonido, un leve golpeteo rítmico. Tap, 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 provenía de la capilla. Me asomé. El sonido venía de dentro del ataúd. Era el crucifijo de madera. Golpeaba suavemente contra la tapa. Tap, tap, tap. Mi corazón se disparó. Me dije que era imposible, quizás un espasmo post-mortem, aunque nunca había visto uno tan deliberado. El golpeteo se detuvo. Pero entonces, vi algo que desafiaba toda lógica. Una de las manos de don Anselmo, la que estaba encima de la otra, se movió. No fue un espasmo, fue un movimiento lento, fluido. Sus dedos se deslizaron sobre el dorso de su otra mano, un gesto casi pensativo. Me quedé sin aliento, esperando que alguien más lo viera, pero las monjas seguían rezando, ajenas a todo. El verdadero terror llegó justo antes del amanecer.
Ya estaba sola en la funeraria. Entré en la capilla para revisar el cuerpo por última vez. Me acerqué al ataúd. El olor a incienso era abrumador. Todo parecía en orden. Respiré aliviada. «Son solo nervios, Marta», me dije. Me incliné sobre el cuerpo para ajustar el cuello de su túnica. Y en ese momento, en el silencio absoluto, escuché un susurro. Un susurro débil, seco, que venía directamente de los labios de don Anselmo. Me quedé petrificada. El susurro se repitió, un poco más claro. Eran palabras en latín. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. No fue un grito. Fue la absoluta imposibilidad de lo que estaba ocurriendo lo que me rompió. Un cuerpo embalsamado estaba susurrando una plegaria. Retrocedí, tropezando con una silla. Caí al suelo, incapaz de apartar la vista de él. Y entonces, sus párpados, finos como el papel, temblaron, como si lucharan por abrirse. Salí de la capilla corriendo. Me encerré en la oficina hasta que vi las primeras luces del alba y escuché llegar a mis compañeros. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que el muerto rezaba? Renuncié a mi trabajo al mes siguiente. Ya no podía ver un cuerpo y pensar que estaba vacío. Gracias a don Anselmo, ahora sé que a veces la muerte no es el final. A veces es solo una interrupción. La línea que separa a los vivos de los muertos es frágil, y en noches como la del domingo de resurrección, parece desvanecerse. Estas historias nos recuerdan una verdad incómoda. No estamos solos. Las sombras tienen memoria, y las fechas sagradas, a veces, despiertan algo más que la fe. ¿Has vivido algo parecido en estas fechas? ¿Has sentido una presencia en una iglesia vacía o escuchado un ruido que no debería estar ahí? Si es así, compártelo en los comentarios. El miedo compartido es menos pesado, y tu historia podría ser la próxima que desenterremos de la oscuridad. Si este video te ha mantenido al borde del asiento, te agradezco tu me gusta. Ayuda a que estas historias encuentren a otros que se atreven a escuchar lo que se susurra en la noche. Gracias por acompañarnos. Apaga la luz, agudiza el oído, y recuerda que la próxima vez que escuches las campanas de Pascua, tal vez no solo estén celebrando una resurrección, sino también ahuyentando a lo que intenta levantarse con ella. Nos escuchamos en la próxima noche de relatos.